Buenas tardes. Soy Miguel Jerez, profesor de la Universidad Complutense y consejero de la Fundación Ramón Areces. Hoy me ha correspondido el placer de darle la bienvenida a esta conferencia titulada Escuchando a la ciencia, cómo afrontar el reto del cambio climático. Y es que el impacto del cambio climático ha sido muy visible en los últimos años. Y aunque esa visibilidad y la preocupación que despertó en la población deberían haber ayudado a tomar medidas eficaces, sin embargo, estas tendencias que llevan décadas gestándose pues no han sido debidamente atendidas, al menos a los niveles que nos dejarían tranquilos. Muchos gobiernos, muchas agencias internacionales e instituciones científicas han hecho advertencias severas sobre las posibles consecuencias de este proceso. Sin embargo, el ritmo de acción contra el cambio climático pues a día de hoy no es satisfactorio. En esta conferencia explicaremos cómo una variedad de métodos de acción climática, procesos legales y requisitos de gobernanza internacional están intentando abordar el urgente desafío que se plantea. Y para hablar de este tema contamos con dos expertas, la doctora Alina Averchenkova y la doctora Joanna Setzer. Ellas serán presentadas propiamente, debidamente, por Adam Osterfield. Adam Osterfield es nuestro punto de contacto con el LSI desde hace muchos años, licenciado en Historia Rusa por UCL y máster en Economía Política por la LSI. Actualmente es el director de Desarrollo Urbano en NEOM The Line. Anteriormente fue director de Mercados Globales de LSI Enterprise, lo cual le brindó las oportunidades para aplicar la investigación y conocimiento de la institución a gobiernos, ciudades y organizaciones de todo el mundo, incluyendo a la nuestra. También ha sido responsable del LSI Alumni en España, vicepresidente nacional de las Cámaras de Comercio Británicas en España y miembro del Consejo de la Embajada Británica en España. Por lo tanto, España e Inglaterra pues, son sus vinculaciones fundamentales. También es asociado al Centro Cañada Blanche del LSI y del LSI Ideas. Y, last but not least, hay que decir que es un querido amigo y colaborador nuestro desde hace muchos años. Ha venido ayudándonos mucho a desarrollar este tipo de iniciativas y seguirá haciéndolo mientras nos aguante. En la Fundación tenemos la regla de las 2 Cs para estos mensajes de bienvenida. Las bienvenidas tienen que ser cálidas, espero que se haya notado en el tono de mi intervención, y tienen que ser cortas, lo cual van ustedes a ver inmediatamente. Adam Osterfield. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Adam Osterfield. Soy exalumno y profesor visitante de la London School of Economics en el Centro Cañada Blanche y soy el presidente de las masterclasses aquí en Social Science, aquí de las que estamos encantados de formar parte con la Fundación Ramón Areces. La London School of Economics, o la LSE, es una de las mejores universidades a nivel mundial en ciencias sociales, siempre en los top 5 en el mundo, con Harvard, MIT, Oxford, Cambridge y más. Sigue siendo un privilegio y un honor estar aquí esta noche en Madrid con nuestro destacado cuerpo docente para abordar algunos de los temas más importantes del día. I will switch to English now, that is... Y ahora me cambio al inglés, que es el lenguaje de la reunión de esta tarde-noche. Y como el profesor Miguel Jerez ha mencionado y también don Raimundo, el director de la Fundación que está aquí, nos han apoyado a la Facultad del LSE durante muchos años y estamos muy orgullosos de formar parte de la Fundación 2 décadas ya, desde 2012, y desde entonces 800 personas han participado en persona en las clases sobre estos temas de ciencias sociales en este edificio magnífico aquí en Madrid y también cientos de miles por Internet. Casi estamos al nivel de Teleswift. Bueno, ya veremos, a ver, al final un día Teleswift irá por detrás. Bueno,
Tenemos una serie de becas a través de la Fundación. Hay mucho valor que obtienen nuestros alumnos de la London School of Economics y estamos muy agradecidos por la inversión en capital humano. Nuestros programas con la Fundación y en todo el mundo siempre se basan en la evidencia de investigación académica de primera línea que estamos encantados de aportar aquí a España, hoy aquí, a esta reunión en septiembre, pero también porque lo llevamos haciendo durante los últimos años, 12 años. Y hoy tenemos el honor de tener a la doctora Lina Averchenkova, que es una científica distinguida para la legislación en el Centro Gratham de Investigación sobre Cambio Climático, que pertenece a la London School of Economics, LSE. También está colaborando con el Instituto Elcano de Madrid aquí. Y bueno, ha sido doctorada por la Universidad de Bath en el Reino Unido, una universidad fantástica. Y también tenemos a la doctora Joan Sese, que es profesora asociada e investigadora en el Centro Graham de Investigación sobre Cambio Climático dentro de la LSE. Sus áreas de experiencia fundamental son la legislación climática y el trabajo con gobiernos y autoridades. Y desde 2020 ha estado dirigiendo el proyecto Climate Change Laws of the World, el proyecto de la legislación sobre el cambio climático, el recurso mundial mejor y más completo sobre política y legislación climática. Se estudió un máster y un doctorado en el LSE después de su licenciatura en Sao Paulo y también fue una fellow en el Reino Unido. La verdad es que ha sido una formación en puestos de importancia muy competitiva. Cuando diseñamos el programa y los invitamos a principios del 24, estuvimos revisando los datos para el año 2023 en cuanto al cambio climático, para mostrar y visibilizar el impacto del cambio climático y reflejar los datos nuevos que se estaban recabando en el resto del mundo sobre el efecto del cambio climático sobre el planeta y la población. Aquí estamos ahora, es septiembre 2024, y de hecho muchos de estos registros e indicadores han sido superados y rotos una vez más. Temperatura global, con temperaturas récord en este verano, y aquí en España ha habido muchos problemas, ha habido mucha visibilidad, ha tenido mucho impacto sanitario, la ola de calor. Todos estamos viviendo las consecuencias del cambio climático. Lo vemos en muchas comunidades todos los días en las noticias, que se sufre muchísimo en ciertas áreas por el cambio climático. Son tendencias que han estudiado los expertos durante décadas. Asociaciones científicas, instituciones que siempre han difundido alarmas y mensajes sobre las posibles consecuencias catastróficas del cambio climático si no se mitiga. Pero el ritmo de puesta en práctica es muchísimo más lento que lo que ha explicado la comunidad científica que hace falta. Hoy veremos algunos métodos de planificación, procesos de litigio y requisitos gubernamentales que serán necesarios para abordar la urgencia que representa el cambio climático. Ambas ponentes hablarán de sus argumentos y posiciones y luego abrirán el turno de preguntas. Por favor, que la doctora Lina y la doctora Joana vengan a presentar sus opiniones. Doctora Lina, tiene la palabra. Thank you so much for those generous introductions. Muchísimas gracias. Qué presentaciones tan generosas y buenas tardes. He dicho buenas noches en español, voy a tener que hablar en inglés. Discúlpenme por esto, pero bueno. Como se ha dicho, el cambio climático es uno de los retos que está definiendo nuestra vida hoy día. Tengo esta diapositiva donde vemos ejemplos, ¿verdad?, de los impactos tan devastadores que muchas de las comunidades en el mundo están sufriendo, incluyendo en España, tal como estamos hablando ahora. No es un desafío de cara al futuro, no, lo siento, es un desafío que ya está presente hoy día. Y bueno, para poner un contexto, tenemos el lago Chilwa en Malawi. Malawi es el que aporta el sustento para todos los pueblos pesqueros que viven alrededor, y ese es el aspecto normal. Pero miren, el mismo lago, la misma toma, la misma foto, en el mismo punto, durante la sequía de 2018. El lago Chilwa
en Malawi. Yo creo que es una demostración muy patente de lo que puede hacer el cambio climático en las comunidades. Por supuesto, no hace falta que decir que ya no es posible la pesca, con lo cual las personas no pueden proveer para sus familias, no hay sustento y no tienen acceso a agua limpia. Y bueno, esta es una situación que en general todos conocemos porque son impactos devastadores. Vamos a ver los signos que ha habido. Pues los signos están claros desde hace décadas. Ha habido signos muy claros de cambio climático y tenemos mayor certeza de que cada año por el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, sobre las tasas globales de calentamiento que se están produciendo. Aquí vemos las temperaturas y sus anomalías que se producían en relación con respecto a los años 50 del siglo XIX, 1850. Con la revolución industrial y la vida moderna, las anomalías de la temperatura están aumentando, se dan con más frecuencia y están subiendo las temperaturas. Una tendencia muy clara. Aquí vemos la concentración de CO2, equivalentes de CO2, que es una medida que utilizan los científicos para estimar las concentraciones de aquellos gases que son responsables del calentamiento global. Y vemos que sí ha habido algunas fluctuaciones en cuanto a las concentraciones globales de los gases invernadero durante miles de años. Ahora bien, estas fluctuaciones ahora han ascendido tantísimo, como ven, en las últimas décadas han subido muchísimo. Por encima de 300 y pico partes por millón y ahora estamos a 420 ppm. El mensaje está clarísimo. La actividad humana, la actividad industrial está causando el cambio climático. Los científicos ya no debaten este hecho. Y de hecho, no solamente es debatido por los científicos, tampoco la comunidad política general ya no lo discute. El debate ha cambiado. ¿Qué podemos hacer al respecto y cómo? Bueno, las buenas noticias es que desde el punto de vista de las soluciones tecnológicas y el panorama económico que tenemos para mitigar el cambio climático se están abaratando y están mejorando técnicamente cada año. Aquí vemos la caída del coste de energías renovables que ya hemos visto en las últimas décadas y es muy llamativo. El precio de energía solar ha bajado casi en un 80% en los últimos 10 años. En amarillo, el precio de las células de energía ha bajado también casi un 80%. O sea que todo el ritmo de avance de la tecnología y la reducción de costes ha sido, de hecho, mucho más rápido de lo que esperábamos. Cuando vemos las predicciones de las agencias internacionales de la energía sobre la cuota de renovables en el mix de energía global, se han visto equivocadas una y otra vez. Son mucho más conservadores de los avances que se producen en la vida real. Esto sí que es un mensaje positivo, pues están surgiendo soluciones, ya están disponibles y el coste de estas soluciones es cada vez más y más asequible. Así que la cuestión entonces es ¿por qué seguimos por detrás en cuanto a las acciones para abordar el problema de cambio climático? Mi propuesta hoy, me voy a centrar en clima, el gobierno y la gobernanza de la legislación. Y mi propuesta es que la crisis del cambio climático es esencialmente un fallo político. ¿Por qué? Porque en política se tiene una visión cortoplacista, duran solo 4 o 5 años, y este es el horizonte de tiempo que les preocupa la próxima elección. Así que cortoplacismo sí, no basta. Las soluciones a largo plazo son muy difíciles de aprobar y de poner en práctica dentro de los ciclos políticos habituales. Esto significa que necesitamos nuevas soluciones con esta perspectiva a largo plazo. Hay que forzar a los políticos, a los que toman decisiones, a pensar más allá del término que van a ocupar en el cargo político como miembro del Parlamento, presidente o ministro. Hay que comenzar a que piensen más allá y mecanismos muy claros para que los políticos asuman las responsabilidades en cuanto a los objetivos y los
iniciativas de lucha contra el cambio climático que ponen en práctica. Y además el espacio global democrático se está disminuyendo, está resurgiendo el populismo, hay cada vez menos democratización y nos estamos enfrentando a una crisis generalizada en el espíritu democrático en muchos países del mundo. Y entonces, además de la crisis de cambio climático que requiere cambios drásticos en la forma en que vivimos, trabajamos, nuestras opciones como consumidores, es que encima además para los gobiernos y los sectores privados se está complicando, tal como producimos energía, tal como producimos toda la producción agrícola. Es una transformación que se ve estabilizada por la falta de gobiernos democráticos de pleno derecho. Si avanzamos y dictamos políticas sin que el público general participe activamente, tendremos rechazo social, el tipo de rechazo social que estamos viendo en toda Europa, pues con el problema en Alemania, con las campañas de mala información que condujo a los ciudadanos a rechazar una política simplemente por la desinformación y porque el gobierno pues no había comunicado correctamente. Bueno, ¿cómo podemos abordar estos temas? Bien, mi propuesta es lo siguiente. Primero, cambiar la legislación sobre el cambio climático, plantear los objetivos obligatoriamente desde un punto de vista legal, de obligado cumplimiento dentro de cada país, con lo que permitirá a los tribunales y a los ciudadanos asumir la responsabilidad de los objetivos. Marcaremos objetivos muy claros. Por supuesto, en España tienen la ley sobre el clima, aprobada hace unos años, exigiendo las reducciones de las emisiones a cero neto. Entonces, si hay emisiones para 2015 todavía se están lanzando a la atmósfera, tendrán que compensarlo sustrayendo dichas emisiones de la atmósfera. Muchos otros países han adoptado leyes y políticas de actuación con respecto al clima. Voy a mostrar un ejemplo de 1997, cuando se adoptó el protocolo de Kioto. En la Universidad LSE estamos tratando de controlar todos los cambios políticos ilegales y en aquel entonces contábamos como 70 políticas o leyes alrededor del mundo. Si vamos a la situación actual, esto es lo que tengo más actualizado en 2021. Ahora prácticamente todos los países del mundo tienen alguna política climática o legislación climática, ¿no? Esto es muy positivo, pero lo que no es positivo es que no toda la legislación es de alta calidad. Algunas carecen de algunos elementos esenciales que he dicho, los objetivos, asunción de responsabilidades, mecanismos para implementarlas, dianas y objetivos a conseguir por parte de los gobiernos, leyes de gobernanza. Ahora, lo que está muy interesante es que en los últimos años hemos visto más y más en países emergentes, no solo en países ya desarrollados. ¿Cuáles son los elementos que necesitamos, además de legislación climática, para asegurar que los gobiernos, de hecho, pues puedan cumplir los objetivos acordados? Bien, uno de estos elementos es generar conocimiento sobre el cambio climático. Esto para empezar. Vamos a ver este ejemplo primero. Este es el Reino Unido. Como España tiene una ley, en el 80 fue el primer país que tenía una ley de ámbito nacional que abordara el cambio climático. En 2005, antes de la entrada en vigor de la ley, el líder David Cameron del Partido Conservador en aquel entonces dijo: vota azul, sé verde. El conservador descubrió en aquel entonces que a los jóvenes les preocupaba mucho el medio ambiente y este mensaje, este lema político estaba buscando captar a las personas jóvenes. Pero esta es la misma persona como cabeza de gobierno unos años después y tuvo esta cita. Y dijo algo completamente distinto. Nos tenemos que librar de toda esta tontería de lo verde.
Bueno, pues es un desastre y es una contraposición totalmente, pero si vemos el pasado histórico del Reino Unido a la hora de reducir emisiones, pues en el Reino Unido se implementó esta ley y continuó avanzando, continuó intentando mitigar y reducir sus objetivos. ¿Por qué? Porque estaban fijados por ley. Y el segundo motivo de por qué proceden así es porque teníamos un mecanismo en el Reino Unido ejerciendo la exigencia de responsabilidades del gobierno, y esto fue presentado y facilitado por el comité. España, con su ley climática, exigía a los gobiernos crear este consejo asesor. Este tipo de comité asesor no es político, está compuesto de expertos que se seleccionan sobre su experiencia y conocimientos personales. No representan ningún partido político y pertenecen a este comité para asesorar al gobierno sobre los niveles de emisiones, cómo se deben reducir, qué objetivos hay a corto y medio plazo. En segundo lugar, este comité tiene que comprobar cada vez que el gobierno adopta un objetivo que se tiene que aprobar por el Parlamento para reducir emisiones. Este comité sobre el cambio climático de expertos revisa el plan que el gobierno del Reino Unido ha publicado para cumplir con las dianas y objetivos. El plan tiene la responsabilidad, proponen, y el plan es revisado para ver si va a ser suficiente o no para cumplir con los objetivos. Y ya finalmente este comité de expertos cada año publica una evaluación de cómo está la situación del gobierno y cómo lo está haciendo para cumplir los objetivos. Y si no va bien, se presentan delante del Parlamento y el ministro responsable del cambio climático tiene que aparecer en el Parlamento y justificar y explicar cómo van a intentar solventar los escollos o la falta de cumplimiento. En el Reino Unido, pues esto ha generado un tráfico de información. Esta imagen se basa en un análisis de 10 años de todos los discursos en el Parlamento británico que mencionaban el cambio climático y la información producida por este comité de expertos independiente. Bueno, vieron que todos los partidos políticos se referían a la información que producía dicho comité del cambio climático. No solo el Partido Verde o el de izquierdas, el laborista, no, todo el mundo. Y el comité de expertos se convirtió en una fuente muy fiable de información para determinar las políticas de actuación sobre química. Ha conseguido ser una herramienta muy poderosa para que los políticos dejen de tener esta visión cortoplacista cuando están hablando de objetivos y del progreso, y ha sido muy eficaz. Y lo quería mencionar, sé que esto actualmente es debatido en España. España está intentando diseñar algún organismo independiente asesor y está considerando cómo pergeñarlo. Bien, el segundo elemento que quisiera mencionar es lo que dije al principio. Como no consigamos aunar a los ciudadanos, la transición va a fracasar. Es una participación fundamental. Este fue una protesta para las ciudades de los 15 minutos. Diseñar ciudades que tienen todo en un margen de 15 minutos. No tienes que coger el coche, en bicicleta, te puedes ir a la peluquería o a comprar comestibles. Fue una idea maravillosa, pero ni consultaron ni explicaron el plan a los ciudadanos. Con lo cual algunos partidos más populistas pues tomaron posesión del debate y lo presentaron como otra iniciativa negativa, de una especie de confinamiento como el COVID, y estás confinado a tu ciudad porque no puedes moverte más que 15 minutos. Pero claro, el gobierno no lo podía controlar, era una forma del gobierno para mejorar su vida y mejorar el cambio climático a la vez. No lo explicaron bien. Mi segunda propuesta es que la legislación climática no debe solo incluir mecanismos para tener un control y asesoría experta externa independiente, pero también mecanismos muy fuertes de participación del público y de la ciudadanía. Pues esto tiene que ser deliberadamente democrático. Hay distintas asociaciones para que se invite a los ciudadanos a consultas sobre distintas políticas y estrategias para el cambio climático. Y
el conjunto de democracias va seleccionando ciudadanos que más o menos representan los distintos estamentos de la profesión y bueno, tiene un proceso de aprendizaje, deliberan y luego tienen soluciones y recomendaciones que presentar para el gobierno para mejorar. Bueno, pues este tipo de asambleas se han producido en toda Europa. Hubo unas en España, lo sé. ¿Quién ha oído hablar de la que sucedió la Asamblea Ciudadana para el Clima en España? ¿Han oído hablar de ello? ¿Veis? Ese es el problema que tienen estos instrumentos. La de España realmente no recibió mucha cobertura por los medios, pero si os interesa os aconsejo que miréis la página web, porque han trabajado mucho seleccionando ciudadanos representando a regiones, profesiones de todo el país, y también interactuaron con el gobierno para formular recomendaciones sobre la crisis climática. Entonces, lo que realmente esto quiere hacer es ayudar al gobierno a mejorar las políticas que diseñan y también a que los ciudadanos pues también apoyen, ¿no?, estas iniciativas. Y también quiero plantear algunos temas que quizás pudiéramos debatir, ¿no?, en la siguiente sección. Lo que es importante es que los objetivos de clima estén bien integrados en la normativa. Y de esto podemos hablar luego en el debate, pero sí que hay datos empíricos que pues indican que las leyes sobre el clima pueden tener un impacto importantísimo en cuanto a los objetivos, ¿no?, que se consiguen en materia climática. Es importantísimo también incorporar pues medidas importantes como por ejemplo objetivos a largo plazo para la neutralidad climática y también objetivos a corto plazo que marquen el camino de cara al futuro. También es importante que se desarrolle el conocimiento necesario para el desarrollo de estas políticas y también evaluar los avances que se consigan. Y también es importantísima la participación pública, pero la normativa desde luego no va a resolver el problema por sí sola, porque la normativa lo que nos da es unos cimientos muy importantes, pero lo que nos hace falta es seguir presionando a los políticos para que los gobiernos pues no se duerman en los laureles y ahí es donde la participación de todos nosotros como votantes adquiere su importancia. Es importantísimo, estemos ahí presionando. Lo voy a dejar aquí y espero que luego podamos tener un debate enriquecedor más adelante. Gracias. Hello, is this working? Yes. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a la Fundación Ramón Ares. Es un placer estar aquí, pero no voy a hablar en español, hablo en inglés. Good evening, and thanks for having me. Gracias por invitarme. Alina y yo estamos aquí para compartir, para impartir una serie de masterclasses, de clases magistrales. Y en estas clases magistrales, pues, la metodología que utilizamos es bastante complementaria porque Alina lo que nos proporciona es un contexto en cuanto a los datos científicos y de por qué es importante que haya leyes sobre todo esto. Y yo lo que voy a hacer es hablar de lo que sucede cuando esas leyes no son lo suficientemente ambiciosas, cuando estas leyes no se aplican, que es algo que sucede con más frecuencia de la que pensamos. Tenemos una herramienta, desde luego, para abordar esto, que es acudir a los tribunales de justicia. De esto es algo de lo que voy a hablar. No creo que sea una panacea, ¿no?, ir a los tribunales, pero es fascinante ver todo lo que está sucediendo. En el instituto en el que trabajo, pues hemos estado haciendo un seguimiento de los litigios que se han dado en los últimos años. Hacemos un seguimiento de lo que sucede en los tribunales, de todos los casos, de todos los litigios climáticos que se dan en todo el mundo. Y como ha dicho Elina, también hacemos un seguimiento de las leyes que se promulgan, es decir, una combinación de lo que hay y de cómo se aplica. Ahora bien, lo que quiero hacer en esta presentación son tres cosas. En primer lugar, me gustaría hablaros de por
que pues son importantes los litigios climáticos. Y luego también pues quiero hablar de las tendencias principales en esta materia. Y en tercer lugar quiero hablar de algunos de los casos principales que se han dado contra gobiernos y contra grandes empresas. ¿Y por qué voy a hablar de todo esto? Bueno, porque estas son los dos actores más importantes que contribuyen al problema, pero también son parte de la solución. Es importante tener esto en cuenta. O sea, lo que no queremos es crear más problemas, sino encontrar una solución de solucionar los problemas que existen. Y aquí es donde adquiere gran importancia los litigios. Entonces, hay muchas explicaciones de la importancia, ¿no?, de los litigios climáticos. Una tiene que ver con la frustración. ¿Por qué frustración? Bueno, pues porque, como ha dicho Alina, los datos científicos están bien establecidos. Son complicados, hay miles de artículos, hay informes que intentan resumir los datos científicos, informes muy densos de miles de páginas, muy técnicos, no son para todo el mundo, pero hay una forma muy sencilla de demostrar estos datos científicos que tiene que ver, y esta es una gráfica muy interesante, ¿no?, de la Universidad de Reading. Básicamente cada línea de esta gráfica nos muestra la temperatura en un determinado año. Empieza en 1860 y termina ahora, en 2024. Creo que mis hijos comprenderían lo que está sucediendo aquí, mis hijos que son muy jovencitos. Simplemente esto se ve midiendo las temperaturas. Entonces, los datos científicos son inapelables. A nivel internacional se han hecho muchos esfuerzos para que todos los países participen. La idea está muy clara, no hace falta que todo el mundo participe, que todo el mundo ponga de su parte para reducir las emisiones, que todo el mundo comprenda la necesidad de adaptarse a todo esto. Y esto se hace a nivel internacional. Las Naciones Unidas es la instancia donde todo esto pues, se produce. Las Naciones Unidas todos los años reúne a todos los jefes de Estado y a muchos otros participantes en lo que se llama las conferencias COP de las partes. Y pronto se va a celebrar la siguiente COP en Bakú, en Azerbaiyán. Todos los años los jefes de Estado se reúnen de todo el mundo para encontrar una forma de resolver este problema. ¿Han encontrado una solución hasta ahora? Bueno, pues han hecho bastante, pero de momento pues no lo han hecho con demasiada eficacia. Y ahora llegamos a lo que comentaba Lina. Necesitamos no solamente un acuerdo internacional, nos hace falta también normativa a nivel doméstico, nos hace falta que los políticos a nivel nacional y también a nivel subnacional, a nivel regional, pues legislen, que traduzcan esos principios, los hallazgos de la ciencia en normativa que se pueda utilizar. ¿Y esto está sucediendo? Sí, está sucediendo. Ahora tenemos 3.500 leyes climáticas por todo el mundo. Todos los países tienen leyes sobre el clima. Y esto nos podría dar la sensación de que si el nivel internacional es demasiado vago, quizás a nivel doméstico podría hacerse bastante más. Pero la realidad es que esto no es suficiente, porque muchas veces las leyes pues no son solamente la teoría. No solamente en Brasil, sino en muchos otros países. Las leyes son bonitas, pero muchas veces son solamente un trozo de papel. Entonces, ¿por qué los litigios son tan importantes? Bueno, pues porque cada vez más, como he dicho, esta idea, cada vez los políticos y la sociedad en general se sienten más frustrada, los científicos, los economistas, todos ellos han empezado a decir, vamos a ver, lo que se está haciendo no es suficiente. Por lo tanto, veamos qué podemos hacer a nivel de la economía, a nivel de la ciencia, para abordar el problema. Porque abordarlo ahora, evidentemente, será más barato que hacerlo en el futuro. Es más justo hacerlo ahora que dejárselo en las manos de las generaciones futuras. Pero esto no es suficiente. A los seres humanos les cuesta cambiar de comportamientos. La maquinaria estatal es muy lenta y a veces hace falta un impulso extra. Y este impulso extra pues tiene que ver con esta idea de que hay que inundar los tribunales de litigios. Entonces, en todo el mundo estamos empezando a ver que los casos climáticos
pues llegan a los tribunales y cada vez más casos pues bueno, son contra gobiernos, no tanto contra empresas y mucho menos contra individuos particulares. Y este fenómeno es algo que empezó no la semana pasada, aunque se ha empezado a hablar de él recientemente, pero ya empezó en los años 90 del siglo pasado, pero realmente ha crecido mucho en algo que llega a los titulares. Si prestamos atención, veremos que el New York Times y otros periódicos ya están hablando de las sentencias que se han dictado en casos climáticos. Y esto sucede en los países del norte, Estados Unidos, Canadá, Europa, pero también en países del hemisferio sur, en Asia, en Sudamérica. Brasil, por ejemplo, es el país con el número mayor de casos de Sudamérica. Y a nivel internacional, bueno, pues también hay actividad en los tribunales internacionales, pero es un número pequeño, un 5% del total. Ese es un mapa de cómo la legislación es cada vez mayor y el mapa de cómo está creciendo el número de litigios. Vemos que está creciendo bastante. También ha crecido en los últimos años. Un 70% de los casos se han presentado desde el 2015 y ahora pues hay un total de 2.600 casos que están en curso, que es un número bastante importante. Y quiero explicar de qué van estos litigios. Bueno, pues algunos de ellos no intentan avanzar las medidas contra el cambio climático, no intentan que los gobiernos sean más ambiciosos o que las empresas rindan cuentas. Algunos de estos litigios ni siquiera están alineados con los objetivos del clima, incluso son anticlimáticos. Y esto sucede porque los litigios, si lo pensamos bien, los litigios pueden ser entablados por las distintas partes. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. Pero en el último año, quizás como reflejo de lo polarizado que está el mundo, vemos un incremento en el número de litigios conducentes a impedir que los gobiernos adopten compromisos relacionados con los objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto es interesante porque vemos que se están dando casos para estimular a los gobiernos a que emprendan acciones, pero también todo lo contrario, es decir, para impedir que los gobiernos tomen medidas para proteger el clima. Nosotros hemos intentado clasificar los casos y son realmente muy variopintos. Hay casos que tienen que ver con el derecho mercantil, derecho impositivo, en fin, muchos tipos de casos. Y hemos intentado ver qué estrategia ha seguido este caso, qué intenta conseguir. En estos minutos de los que dispongo me voy a centrar solamente en 2 o 3 categorías, pero si queréis más adelante podemos profundizar. El primer tipo de caso del que quiero hablaros es el caso que intenta hacer que los gobiernos incrementen su nivel de ambición o apliquen normativa que ya ha sido aprobada. Estos son casos marco, porque tiene que ver con lo que decía Alina. Hay una legislación marco, una legislación que establece objetivos y establece lo que los gobiernos deben hacer, las reducciones que se tienen que dar en distintos sectores. Y cuando esto no sucede, se entablan procedimientos judiciales contra esos gobiernos. Y esto empezó con un precedente muy importante en los Países Bajos, en un caso presentado por una ONG holandesa contra el gobierno holandés. Al gobierno holandés le dijo a un tribunal: no estáis haciendo lo suficiente, tenéis que ser más ambiciosos. Y esto ahora se ha propagado a 110 casos en todo el mundo. Estamos viendo organizaciones de personas jóvenes, de personas mayores, de personas que no son parte de un movimiento ambiental, personas que simplemente les preocupa el futuro. Y vemos cómo entablan casos contra el gobierno, y exigiéndole a los gobiernos que sean más ambiciosos en materia climática. Otro ejemplo que quiero mencionar, que es un ejemplo reciente, es este, cuya sentencia se promulgó hace muy poco tiempo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, después de un caso
que se presentó en Suiza por un grupo de mujeres mayores en Suiza que sufrían los impactos del cambio climático. El caso al final llegó al Tribunal Europeo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo simplemente: los estados no están haciendo lo que deberían hacer. Los estados están obligados a proteger a sus ciudadanos y hay muchos efectos adversos muy graves y los estados no están haciendo lo suficiente. Y esto lo dijo concretamente en relación con Suiza, pero también estableció lo que los Estados miembros deberían hacer. Y eso es muy parecido a lo que decía Alina. Es decir, que pues tiene mucho que ver en lo que realmente debe decir una buena ley climática. Y esto es importante, ¿no? ¿Qué elementos tiene que tener una ley para ser efectiva en este sentido? Para ser efectiva, una ley tiene que tener objetivos, tiene que tener un objetivo a largo plazo, objetivos a medio plazo, tenemos que demostrar que estamos cumpliendo. No es ciencia infusa, es simplemente tener una intención, demostrar que estamos avanzando hacia ella y hacerlo mejor, ¿no?, de lo que lo estamos haciendo. Y este caso pues ha creado cierta controversia en Suiza, donde el Parlamento tenía sus dudas en cuanto a si los tribunales podían decirle al gobierno qué es lo que debe hacer. Pero aquí el tribunal lo que decía es que el gobierno no estaba haciendo lo suficiente, porque claro, los tribunales son el tercer poder del Estado, ¿no? Y pues se sentían pues con todo el derecho de decir a los estados cómo debían proceder. Veamos qué puede llegar a pasar en los próximos años. En esta última parte de la presentación lo que me gustaría hacer es pasar de hablar de los gobiernos a ver qué están haciendo los tribunales en relación con las empresas, con las corporaciones. O sea, en la primera parte hablé de los casos contra los gobiernos y aquí quiero hablar de algunos litigios entablados contra empresas. ¿Qué tipo de empresas? Bueno, pues al principio las empresas que se veían afectadas por estos litigios eran las obvias, las evidentes, las que emiten más dióxido de carbono, es decir, las empresas de cemento, las de petróleo, de gas. Estas empresas pues llevan sufriendo litigios desde los años 2000. No sé si recordáis que se demostró que estas empresas sabían que las empresas de amianto que sabían que el producto que estaban produciendo dañaba la salud de las personas y mintieron sobre los datos empíricos, mintieron sobre lo que sabían y al final tuvieron que indemnizar a sus víctimas. Por lo tanto, esto es lo que sucedió en las empresas tabaqueras o las empresas de amianto y en otros casos de los primeros casos, ¿no?, climáticos. Y los abogados incluso eran los mismos prácticamente. Entonces, esta es una gráfica en la cual tenemos algunos sectores. Al principio eran pocos, pero vemos que no solamente el número de casos ha ido creciendo contra las empresas, sino el número de sectores se ha ido diversificando de forma brutal. Ahora no solamente hablamos del sector energético, sino también de juicios que se celebran contra empresas químicas, empresas agrícolas, alimentarias, entidades de crédito, aerolíneas, empresas de coches. Y esto ha sido un fenómeno muy reciente que hemos observado en nuestro estudio. Una de las razones por la que sucede esto, y esta será mi última diapositiva, pues que muchos de estos litigios son litigios de greenwashing, es decir, que estas empresas, a mí siempre me gusta el ejemplo de que hay una empresa de leche de avena que es muy conocida en el Reino Unido que se llama Oatly, que se anunciaban como pues climáticamente neutras, pero fueron demasiado lejos y lo que sucedió fue que les hicieron juicio y tuvieron que cancelar esa campaña publicitaria. O sea que incluso empresas que uno no pensaría a priori que podrían sufrir estos juicios, pues sí los sufren. A los bancos incluso se les lleva a juicio porque están invirtiendo en esas actividades. O sea, tiene una función indirecta, pero aún así pues tienen que enfrentarse a estos juicios. Y ahora quiero mostraros algunos ejemplos de estos juicios contra los
contra empresas. Al principio era pues eran juicios que intentaban hacer que las empresas pues pagaran, ¿no?, por los daños que causaban. Y ahora ha habido algunos casos que se han llevado a los tribunales en Estados Unidos, también en Europa, en los que quizás tengan los litigantes pues una buena probabilidad de ganar. Por ejemplo, este señor Saúl, que era un agricultor peruano, que presentó un caso contra una empresa alemana, RWE, diciendo que como esta empresa causó emisiones, y estas emisiones hicieron que los glaciares que están cerca de su pueblo pues se derritieran, y por lo tanto pues quiere que esta empresa pague el coste pues del daño causado. Esta empresa no tiene actividades en Perú, pero sí que indirectamente esta empresa es responsable de los daños que este señor y su comunidad están experimentando. El último caso que me gustaría mencionar es un caso del que probablemente pues se dictará la sentencia muy pronto. Creo que en noviembre la Corte de Casación holandesa va a decidir sobre este caso. Es un caso que se presentó contra la empresa petrolera Shell. Lo que quiere esta ONG es lo mismo. Bueno, que el Estado tiene que ser más ambicioso y estar más alineado con estos objetivos. Esta idea de la obligación de preocuparse se ha extendido del Estado a esta empresa, a Shell. O sea que no importa que Shell no sea el gobierno, es una empresa, pero también tiene que cumplir el Acuerdo de París y tiene que reducir las emisiones que genera. Hay que estar pendientes para ver un poco qué decide el tribunal. Si el Tribunal de Casación confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia, esta será la primera vez que una empresa se le va a obligar a reducir significativamente sus emisiones, hasta un punto en que quizás su modelo de negocio, el modelo de negocio de Shell, ya no será viable. Entonces, para terminar, ya he mencionado en los casos de greenwashing, que son casos bastante sencillos y han tenido bastante éxito. Estos casos son más fáciles de demostrar. Mis hijos son jovencitos, pero ellos pueden decir cuando se les miente. Y si Shell dice que es una empresa verde, que invierte mucho en renovables, pues bueno, hay que tomárselo con pinzas, ¿no? Si te dice, bueno, al final invertimos el 0,01 en renovables, pues, en fin. Hay muchos problemas con las campañas publicitarias y pues lo que dicen estas empresas en cuanto a su papel a la hora de proteger el medio ambiente. Este es un ámbito que ha ido creciendo muchísimo estos últimos años. Desde luego, los litigios no son la única herramienta para abordar este problema, pero es una herramienta que sí ha demostrado ser eficaz para crear esta idea de que hay una cierta rendición de cuentas, de que las leyes se pueden aplicar y se deben aplicar. Y si esto no sucede, aquellos que no hacen lo suficiente tendrán que responder ante los tribunales de justicia. Lo voy a dejar aquí y estoy impaciente de escuchar sus preguntas y comentarios. Gracias. Well, thank you very much. Muchas gracias, muchísimas gracias por este repaso de los desafíos a los que todos nos enfrentamos en el cambio climático y las tendencias que observamos. Entonces, voy a formular la primera pregunta, si me lo permiten, y que esta pregunta ambas lo habéis mencionado. La eficacia de la legislación climática, habéis hablado de la calidad de la legislación, que parece una cuestión muy importante porque puede haber legislación, pero el tema es qué calidad tiene esta legislación.
Y lo que nos dicen vuestros estudios es que esta eficacia es importantísima. Quizás nos podáis dar algunos ejemplos de algunas partes del mundo donde haya buenas prácticas en este sentido, donde se hayan dictado normas o políticas eficaces en este sentido. Alina, no sé cómo, tenemos un solo micro para las dos, no sé cómo repartirnoslo, porque al ser uno solo es difícil que las dos lo podamos utilizar a la vez. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, nosotros con mis colegas hemos analizado varios países para intentar entender esa cuestión, dónde realmente las leyes marcan una diferencia. Hemos estudiado el Reino Unido y recientemente también la República de Irlanda, Alemania y Nueva Zelanda. ¿Y cómo lo hemos hecho? Bueno, pues hemos entrevistado a expertos de cada uno de estos países, unos 30 expertos de cada país, gente del gobierno, de la sociedad civil, del sector privado, periodistas, para un poco entender su percepción en cuanto a si las normas y las leyes han tenido algún impacto. Y el mensaje que nos han transmitido los expertos en estos 4 países es que las leyes climáticas realmente sí que marcan una gran diferencia en la forma en la que los gobiernos se organizan, es decir, en el sistema de gestionar las respuestas gubernamentales a los retos del cambio climático. Lo que nos han dicho los expertos es que el hecho de que haya objetivos a largo plazo y a corto plazo ha mejorado las políticas gubernamentales en distintos países y también ha marcado una gran diferencia en la forma en la que los distintos ministerios, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Agricultura, cómo trabajan conjuntamente para satisfacer los objetivos climáticos. Y la forma principal en la que se consigue esto es exigiendo a los gobiernos producir conjuntamente en toda la economía una serie de planes para reducir las emisiones y adaptarse al cambio climático. Y otro impacto importante que hemos identificado en nuestro estudio es la ayuda que esta normativa pues ofrece para evitar que se den pasos atrás, porque se establecen objetivos a largo plazo y también se mejora la calidad del debate político. En los 4 países que hemos estudiado nos dimos cuenta de que el debate ya no se centra en si hay que actuar sobre el cambio climático o no, sino en las políticas concretas que hace falta seguir para conseguir los objetivos definidos en la ley. El último ejemplo que quiero mencionar es que las leyes climáticas han tenido mucho éxito a la hora de inducir acciones por el clima de forma vertical, es decir, desde arriba, no solamente a nivel gubernamental, a nivel federal, sino también permitiendo que los gobiernos regionales y los gobiernos locales actúen contra el cambio climático. Os voy a dar un ejemplo de Irlanda. La ley irlandesa del clima exige a las autoridades municipales desarrollar e implementar los planes de cambio climático que tienen que estar alineados con los objetivos definidos a nivel nacional. Y en nuestros estudios hemos visto datos empíricos que demuestran que este requisito ha hecho que muchos gobiernos municipales pues contraten personas para pues trabajar por el cambio contra el cambio climático y también que colaboren incluso de forma transfronteriza incluso. Por lo tanto, se están dando pasos. Y en cuanto al tema financiero, lo que hemos visto es que las leyes climáticas han ayudado a dirigir más financiación pública al cambio climático y también se han dado señales a los inversores privados. Vemos un alineamiento de los flujos financieros con las leyes climáticas. Tengo otra pregunta también para usted, que es que los litigios climáticos son muy caros. Entonces, los procesos que usted ha descrito pues están muy bien, pero ¿cómo se financian para que realmente tengan un impacto, el impacto deseable? Voy a empezar por el final. Los litigios sí que son caros para todos los que participan. Si presentas el caso, si defiendes el caso, si pierdes el caso, simplemente pasar por todos los pasos no es nada barato. Y además es todo muy incierto, porque presentas el caso, lo presentas porque quieres ganarlo, ¿no? Pero, claro,
nunca sabes qué va a pasar y además lleva mucho tiempo, lleva años, décadas incluso puede tardar en llegar la sentencia. Entonces, cuando dije que esta no es una panacea, pues precisamente quise decir esto. Es algo muy incierto, muy caro y algo que pues requiere mucho tiempo para problemas que son tan urgentes. Pero dejando esto de lado, pensemos en la primera parte de la pregunta, que es ¿qué se ha conseguido? Entonces, la forma más sencilla de pensar en qué se ha conseguido es pensar si los casos han tenido éxito en los tribunales. ¿Se ha ganado o se ha perdido? Y este análisis lo hemos hecho y vemos que si un caso se presentó, pues si un caso se presentó para que el gobierno sea más ambicioso y el tribunal decidió que el gobierno debía ser más ambicioso, pues es un caso de éxito. Y un 50% son casos de éxito. Por lo tanto, es difícil saber cuál es el impacto. En los casos greenwashing, el éxito ha sido de un 70%. Un poquito más alto, pero ¿qué nos te está diciendo esto? Study topic. Entonces, estudiando este tema, yo diría que el impacto no es tan grande en cuanto a una decisión final, que a veces sí se consigue en algunos juicios, pero la respuesta sería más bien pensar en una litigación con enfoque estratégico. Esta litigación climática tiene un efecto mayor que el caso y la demanda judicial, ni siquiera la sentencia, porque dentro de una litigación estratégica, mucho esfuerzo para dar a conocer el caso judicial, los medios de comunicación contribuyen. Este agricultor de Perú está enseñando ciencia, ética, política, justicia social desde el punto de vista climático y de una manera muy concisa, muy efectiva. Este caso de Perú dice, están sufriendo personas en situación de pobreza por un problema muy complejo y científico de que se están derritiendo los glaciares y les inundan las tierras. Pues un caso así cuenta una historia, una narrativa que tiene muchísimo impacto. Y simplemente presentar una demanda judicial y que sea admitida a trámite ya causa una sensación de alerta, una alerta entre las empresas y los gobiernos, y lo mismo me demandan a mí judicialmente la próxima vez. Y bueno, por eso hay compañías que están poniendo una nueva campaña de publicidad y si vas a decir, mira qué ambicioso soy en mi inversión de tecnología verde. Bueno, antes del juicio, el litigio podría haberme inventado cualquier mensaje que sonara bien, pero después del juicio y la litigación y la sentencia, ya cuidado cómo empieza a mal comunicar lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer. Entonces, el impacto del litigio climático no es solamente el mismo caso judicial, tiene un impacto en general en el entorno climático y además detiene la desinformación antes de que sucede. Y finalmente, analizando esto con los colegas del Departamento Legal y Económico, yo pues a veces pienso, a ver qué va a pasar con los precios compartidos, la gestión de precios, si va a afectar los precios de las acciones de las compañías, por ejemplo, y este tipo de temas. Esto del precio de las acciones importa mucho a las empresas. ¿Puede haber un impacto de la mitigación del cambio climático en cuanto a la cotización de las acciones? Bueno, no estaban seguros, lo estuvieron analizando, era complicado y final tuvimos un resultado muy sólido y robusto. Sí, los litigios climáticos han impactado sobre el precio de cotización bursátil de las acciones de la compañía. Esto es muy importante, su reputación, tiene que responder frente a sus accionistas. Esto sí tiene un impacto. Bueno, pues esto es fascinante, desde luego. Tengo algunas preguntas. Lo que el lenguaje que deseen. Muchas gracias por su charla. Yo quería hacer una pregunta. No dudo de la existencia del cambio climático, no hay duda. Lo que sí dudo es de la capacidad económica para solventarlo en un plazo razonable. Del Acuerdo de París, de los 170 países que lo suscribieron, que se limitaron a hacer una serie de promesas sobre la reducción de emisiones,
prácticamente ninguno cumplió ninguna. Pero es que estudios del Premio Nobel de Economía de Williams Nordhaus cuantificaban que las acciones que prometieron de manera generosa nuestros políticos conllevarían aproximadamente 2 millones de dólares año para conseguir solamente una reducción de 1,5 grados en el siglo. Con lo cual, parece imposible tratar de resolver una enfermedad crónica como es el cambio climático y además despreocuparnos de las otras enfermedades que tiene la sociedad. Yo creo, y pregunto cuál es su opinión, que la aplicación de nuestras prioridades climáticas a terceros países en desarrollo les mantendría en la absoluta miseria total para desarrollarse. Con lo cual, entiendo que legislar, nadie ha votado en España la Agenda 2030, legislar y obligar y castigar no es el camino. Las dos charlas de ustedes han insistido en el tema de legislar, legislar, legislar e incluso satisfacer con los jueces el cumplimiento de estas leyes. Yo creo que no ese es el camino. El camino, a mi modo de ver, y pregunto lo que piensan ustedes, es que dado que a corto plazo el tema es inevitable y las emisiones se podrán reducir, pero donde hay emisiones hay desarrollo, y si estamos aquí llegando a la Luna es porque los fósiles nos lo han permitido, cuáles las acciones prácticas y reales, no legislativas, sino qué legislaciones son las que deben de ser encauzadas y posibles para solucionar en parte el problema a medio plazo. Muchas gracias por la pregunta y por plantear este desafío. Estoy completamente de acuerdo en cuanto a estos puntos. No vamos a poder solucionar el problema por legislación y marcos legislativos. No va a bastar. Cambiaremos el problema solamente cuando cambie la conducta de los seres humanos. Y cambiar la conducta es el cambio de los individuos, consumidores, hogares, pero también cambiar la conducta de las empresas y compañías y cambiar el comportamiento de los gobiernos que dictan el marco legislativo y determinan aquellos delitos que sean punibles según la ley. Estamos hablando hoy de los marcos legales que pueden ayudar a tomar decisiones a nivel gubernamental y empresarial, porque las empresariales siempre tienen el problema de la relación costo-beneficio, cómo tienen que rendir cuentas a los accionistas. Pues tenemos que tener que en los gobiernos que sea más rentable mediante la legislación invertir en renovables que en combustibles fósiles, más en eólica y solar que no en carbón. Y si facilitamos con legislación facilidades para crecer y cosechar de manera sostenible sin tantos fertilizantes y pesticidas que contribuyen a las emisiones, eso sería parte de la solución al problema. Por eso nos hemos centrado tanto en la legislación y su aplicación. Pero bueno, también por el otro lado, la otra cara de la moneda es cambiar psicológicamente y aunar a toda la sociedad democrática. Y esto es lo que he intentado mencionar en mi presentación y parte de mi investigación se centra en esto. Absolutamente necesitamos, en primer lugar, educar a mayor número de gente sobre el problema y las soluciones disponibles. Es una situación que da miedo y parece que nos detenemos allí. No, hay que dar y proporcionar herramientas, reciclado, electrificación de los vehículos, ir en bicicleta, separar, en vez de estar contaminando con los vehículos ocupados por una sola persona. Y esto es educación del público, la participación de todo el mundo y hacer participar activamente a la ciudadanía. Y en estos casos tenemos evidencia de la legislación y ciudades europeas que ha habido asambleas nacionales de clima que ha cambiado por completo su actitud. Aprendieron acerca del tema, pero sobre todo aprendieron soluciones y pensaban que iban a ser capaces de contribuir a la respuesta
al desafío del cambio climático como ciudadanos de a pie. Necesitas todas las piezas de rompecabezas. La legislación no es suficiente. Marcos legales de guía para hacer que las inversiones en las renovables sean rentables y las dañinas no lo sean. Y luego involucrar a las personas y darles herramientas para actuar. Y quizás podría añadir un breve punto que Alina ya ha mencionado. Pero bueno, es que lo que puede hacer la legislación es proporcionar incentivos, ya he mencionado, ¿no? Incentivos fiscales para energías renovables, subsidios. En el pasado han permitido a los combustibles fósiles perdurar. Bueno, pues se puede crear algo desde un punto de vista legal, ¿no? Incentivos desde el punto de vista estructural para las nuevas tecnologías y así la ventaja es que creas nuevos mercados, nuevos empleos y Nicholas Stern, por ejemplo, el director en el Instituto Grantham, lo ha demostrado varias veces, lo ha escrito el mensaje. En tantas oportunidades se mueve la economía, creas nuevos tipos de trabajos, un nuevo tipo de economía que también va a mostrar beneficios. No estamos hablando de una ralentización de la economía ni de tener progreso, sino reinventar cómo hacemos las cosas que se supone que es lo que hacemos mejor los humanos. Pero como humanos necesitamos una indicación de por qué hay que empezar a hacer las cosas de manera diferente. A veces simplemente prohibiendo, decir, no, esto va en contra de la ley, a partir de qué año no vamos a tener carbón, pero bueno, vale, que no tendrá sentido usar carbón, pero como los humanos son personas con recursos, tendrán nuevas tecnologías, nuevos materiales y esto sí que existe. Y esto es lo que creo que la legislación puede promover. Los litigios, espero no verla en un futuro, espero que esto desaparezca. Ya sé que estamos hablando aquí, pero los litigios demuestran que el sistema ha fracasado, ha fallado. Yo lo que quisiera es que no fallara el sistema. Lo que quisiera es tener una legislación que marca el camino y que ayuda a la transición de una forma adecuada, con incentivos, y por eso estamos hablando de este tema aquí ahora. Lo primero, muchas gracias por la conferencia. Mi pregunta es, como dos personas... Perdón. Como dos personas... ¿No? ¿Después? Okay, we'll come back to you. We'll come back to you. Don't worry. You think about it. We'll come back to you. The gentleman here first. Gracias por las conferencias. Quiero plantear una pregunta en español. La primera pregunta sería para la profesora Joana, hablando de el efecto que hacen los tribunales sobre las empresas y los gobiernos cuando se gana una legislación, cuando se gana un litigio. Mi pregunta sería al contrario, el efecto que hace el gobierno cuando gana un litigio sobre los grupos climáticos. Por ejemplo, en el Reino Unido hay activistas de Just Stop Oil actualmente encarcelados. Ha sido un litigio rápido, sencillo y ya está la sentencia cumpliéndose. En España se va a hacer otro juicio al grupo disruptivo Futuro Vegetal en la misma línea. Y entonces la pregunta concreta es cómo se evaluaría el efecto que tienen los litigios de los gobiernos contra los grupos climáticos frente a los litigios que ganan grupos climáticos contra el gobierno. Y la segunda pregunta, también muy corta, sería para la profesora Joana o para la profesora Alina. Cuando se reúne la COP, cada año todos los países convocados por la ONU para hablar sobre los efectos sobre el cambio climático y cómo corregirlos, se reúnen bajo el informe del IPCC, que es un informe que emiten los científicos de la Organización Meteorológica Mundial. Ese informe no sale directamente a la luz, sino que los científicos mandan el informe a los gobiernos para que los gobiernos de alguna forma lo modifiquen, lo censuren y después sale a la luz. Y mi pregunta es, ¿qué opina que científicos, organizaciones científicas,
no sean libres para publicar sus conclusiones directamente, sino que tengan que pasar primero por los gobiernos para que luego estos gobiernos se reúnan para ver el informe que ellos mismos han modificado. Gracias. Voy a empezar con esta primera pregunta. Es un punto muy pertinente que se relaciona con lo que yo estaba diciendo de que los litigios los aprovechan ambas partes. En el Reino Unido en particular, lo que vemos es que muchos protestas se ven perseguidos y acaban en la cárcel. Y lo que es todavía más chocante, que es un ultraje, ha habido algunas veces sentencias que decían que estos activistas y los que protestan no pueden utilizar la palabra cambio climático en su defensa. Yo estoy protestando porque estoy preocupado por el cambio climático y veo que los gobiernos no están haciendo suficiente. Pues no. Cuando acuden a los tribunales frente al juez no pueden decir las palabras cambio climático. No puedes decir que estás preocupado por el cambio climático. Nos lo han prohibido. Pero qué cosa más increíble. ¿Pero por qué los tribunales de Reino Unido lo han hecho? ¿Pero cómo que el que está litigando, el demandante, no puede decir que lo está haciendo por el cambio climático? ¿Cómo puede ser? Sí, no sabemos qué ha dicho. La respuesta es sí. Y claro, no es solamente exclusivo del clima, también pasó mucho, era frecuente en el gobierno anterior porque había mucha tendencia de tener todas las protestas de cualquier índole, fuera lo que fueran. Ha sido un esfuerzo para hacer callar las voces. Vamos a enviar un mensaje, la gente no tiene que protestar. Bueno, tiene usted toda la razón. Estos casos han acabado con sentencias de prisión, que es una historia muy distinta de los litigios climáticos que está hablando. Tiene razón. Es cierto, hay problemas en la actitud democrática, de la democracia en sí, la posibilidad de protestar. En el panel intergubernamental para el cambio climático, el IPCC, suele revisar toda la información científica publicada en revistas revisadas por pares, produce una serie de informes y hacen unas evaluaciones con cierta regularidad. Y entonces, como ha dicho su colega, va a la negociación internacional del cambio climático. Su debate en cuanto a la involucración del gobierno solamente llega al resumen para los políticos. La interpretación de las recomendaciones clave es lo único que se incorpora en el proceso de tomas de decisiones sobre políticas de actuación. Pues claro que han recibido críticas. Esos resúmenes pasan por un cierto proceso de negociación y se enmiendan. Esta es la importancia que recalcábamos antes. Tienes que tener organismos, instituciones independientes de expertos de ámbito nacional, que sean independientes, completamente divorciados y ajenos al sistema político. Y entonces sí podremos ver que estos organismos tienen un impacto y sirven para algo. Hablé en mi presentación del Comité de Expertos para el Clima. Y cuando analizaron las ponencias en el Parlamento que hablaban de cambio climático, este comité independiente con expertos en Reino Unido encontró que el cambio climático lo citaban 5 veces más los parlamentarios que no el IPCC, que no el panel intergubernamental en cambio climático, ¿no? O sea, que parece que la información de producción local, lo que hace ese comité del cambio climático es solamente coger la información del panel internacional IPCC, lo traduce en el contexto del Reino Unido, hacen algunos análisis adicionales independientes y entonces esta es la información que realmente los parlamentarios del Reino Unido la consideraban de confianza, porque ya está adaptada al Reino Unido, constatando lo que era relevante para la situación del Reino Unido. Sí, suscita usted un tema muy importante, no tenemos ninguna solución. Desgraciadamente, simplemente es la relación que hay entre las negociaciones de cambio climático y el panel de científicos. Una posibilidad de solución basada en nuestra innovación es tener algún comité
IPCC o algún consejo independiente de expertos nacionales que pueda evaluar la información del IPCC y proporcionar recomendaciones ajustadas al país, a cada gobierno. Muchas gracias por las ponencias. Quería hablar de poner en vigor la ley, ponerla en práctica. Hemos visto que sus esfuerzos se centran en litigios y en presentación de demandas judiciales. ¿Existe la posibilidad de tener algún poder ejecutivo que se aplique a controlar la ejecución y reglamentación de la ley? No sé, ¿podríamos montar alguna institución internacional o algo? No sé si han podido comprender lo que decía. Vamos a coger algunas preguntas antes de empezar a contestar. El micrófono está por aquí, gracias. Pequeña cuestión. ¿Cómo se puede justificar desde un punto de vista ético la exigencia a los países subdesarrollados que limiten sus actividades contaminantes cuando ellos están casi empezando, o por lo menos a unos niveles muy bajos comparado con el resto de los países desarrollados que llevan haciéndolo, digamos, desde por lo menos half of the last century? Margaret, what do you think about it? How we justify it? Thank you. If you pass the microphone just behind you there to the gentleman, and then we'll take that as well. Sí. Es la siguiente. Yo no sé si se da cuenta que el agua esa que tiene usted ahí delante, gracias al cloro, que lo inventó una empresa que se llama Solvay, se puede potabilizar. Lo mismo que el teléfono móvil que tienen ustedes, que antes aguantaba una serie de cargas determinadas y ahora gracias a la Shell, que es otra empresa que se ha puesto aquí en evidencia, pues que puso 100 millones de dólares, produjo un premio Nobel a través de la Universidad de Harvard y de Cambridge, que es la oblea del teléfono móvil con el cual los teléfonos móviles hoy aguantan muchísimo más. Además de eso, quería hacerle la observación de que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en el mundo global había 3.500 millones de personas. En este tiempo, en estos 50 años, se ha duplicado la población. Y el nivel de vida que tiene la población mundial es mejor que en tiempos de la Guerra Mundial, por lo menos se come más. Entonces esas son las observaciones que yo quería hacerlas si las tenían en cuenta. Nada más, muchas gracias. Y luego la inseguridad jurídica. So I'll take perhaps the, well, on... Bueno, sobre esta cuestión de vigilar la aplicación y la puesta en vigor de las leyes climáticas, pues algunos países están considerando, pidiendo a las agencias nacionales hacer una monitorización o seguimiento de la actuación gubernamental. En otros países, como he dicho, en Reino Unido y también en Irlanda y en Nueva Zelanda, ese papel lo asume ese comité de expertos independientes que es el que evalúa el grado de aceptación e implementación. Puedes recibir una multa, tener una sentencia, debieras de recibir algún castigo por no cumplir los objetivos en el gobierno. Pues en Alemania se ha propuesto multar al ministro de Transporte porque no está cumpliendo con los objetivos. Por lo tanto, te castigamos y tendrás menos presupuesto para el año siguiente. Y esto es un debate muy real en Alemania. Lo podrías ver de dos formas. Sí, hay que castigarlo de alguna manera, pero claro, ¿qué haces? Quitarle presupuesto al ministro que no está haciendo suficiente y que no está invirtiendo en cambio climático. ¿Qué clase de castigo es eso? A lo mejor hay que redistribuir el presupuesto global de otra forma. En fin, el caso es que están debatiendo este tipo de ideas, ¿eh? Hay algunos países que lo están estudiando. Pero bueno, como se ha dicho, no es tan fácil. Y en la cuestión de la justicia de los países en desarrollo, y me disculpo porque la primera pregunta también está vinculada con los países en desarrollo, ¿no? Esto es un tema fundamental. Es un tema
crucial en las negociaciones internacionales de cambio climático. Los que son más responsables de este problema en el pasado, que son los países industrializados, son los que menos dispuestos están a hacer. Pero luego también tenemos el cambio intergeneracional. Como no cambiemos ahora, limitamos las posibilidades de las generaciones futuras. No podrán vivir bien. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Qué pasa con el progreso y desarrollo en los países menos favorecidos? Pues dentro del sistema internacional dicen los países ya desarrollados han de asumir su responsabilidad, tienen que hacer más y tienen que actuar con más rapidez que los otros países. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ayudar y asumir responsabilidad en los países en desarrollo, ayudarles con tecnología a progresar con economías más limpias con tanta combinación. Entonces, ¿se basa en un compromiso voluntario? No estamos obligando a nadie en India o en Kenia a actuar. Se hace un llamamiento, se les insta a actuar, pero claro, si como no actuemos conjuntamente en todo el planeta, fracasaremos. Entonces tendremos que ayudar a Kenia, a Vietnam y a los otros países de este mundo no tan desarrollados para actuar efectivamente, para crecer económicamente, progresar sin combustibles fósiles, sino con fuentes renovables de energía. Esta es una tarea enorme y desde el punto de vista de la población, pues por supuesto que esto es uno de los desafíos clave, el crecimiento demográfico. Por esto ha crecido tanto las emisiones y hay gente que está sugiriendo pues limitar o contener de alguna manera el crecimiento poblacional, pero claro, en los sistemas democráticos va a ser imposible de poner en práctica. Habrá que encontrar alguna forma de que estas poblaciones puedan crecer de una forma más sostenible y basándose menos en las economías y las industrias de uso de combustible fósil. Creo que llegamos a la última pregunta. Muchas gracias por las conferencias, me han parecido muy interesantes. Quisiera preguntar sobre la influencia de las empresas y compañías a la hora de crear la legislación climática, los grupos de presión. Este verano en Estados Unidos Trump tenía inversores del petróleo que estaban intentando presionar para retirar muchas leyes de protección climática. ¿Cómo podemos reducir la influencia del lobbying, los grupos de presión a la hora de redactar la legislación que presionan a los gobiernos? Segunda pregunta para Joana. ¿Ha habido algún caso de algún litigio, alguna demanda judicial climática que ha abordado este tema de los grupos de presión, hacerlos asumir sus responsabilidades por obstaculizar las legislaciones de defensa climática? ¿Se ha hecho algo contra los lobbies o grupos de presión? Una pregunta muy rápida y luego ya contestamos. Bueno, me gustaría saber hacer cada uno de nosotros para ralentizar el cambio climático. Bueno, voy a intentar responder a la primera. Desde luego plantea un tema importantísimo. Los grupos de presión, los lobbies. Existen en todos los procesos de legislación y tramitación legislativa. Algunas veces es público y a veces no. Y en cuanto a la segunda parte, pues claro que sí que hemos visto algunas demandas judiciales contra grupos de lobbies, contra Volkswagen, en una demanda judicial contra Volkswagen que afirma el litigio que tiene un discurso la compañía en cuanto a de cara al público, un discurso de lavado de cara, era un caso europeo, y que tenían un grupo de presión en contra de la legislación climática. Se puso a demostrar que había una discrepancia por lo que ejercían presión y por lo que contaban de cara al público era totalmente diferente. El juicio todavía está en curso. Ya veremos. Claro, prohibir no puedes prohibir. Los lobbies son parte del entorno político, los grupos de presión, pero hay algunos esfuerzos en los sistemas de Naciones Unidas, en los COPs. Los grupos de presión de combustibles fósiles eran enormes, muy fuertes, no sabíamos quiénes eran, dónde estaban, pero ahora las compañías tienen que publicar
quién asiste a la conferencia, qué financiación se dedica a la investigación y a mucha investigación de nuestros colegas en Estados Unidos, considerando proyectos de investigación financiados por las petroleras o de combustibles fósiles y a ver qué pasa y qué están haciendo. Esto es muy reciente, ¿eh? Esto está empezando a verse, que los grupos de presión tienen mucha información, hace mucha fuerza y ahora hay más transparencia, hay más datos. Lo que hay que hacer es darlos a conocer al público y nos dará al menos la transparencia que necesitamos para evitar este tipo de grupos de presión un poco malos, como se diría yo. Los grupos de presión son un gran problema y el mayor problema es cuando los intereses compartidos de esos lobbies son los únicos que se transmiten a los políticos, porque son ellos los únicos que hablan. Pues lo que tenemos que hacer es tener un proceso de consulta muy amplio cuando se está tramitando la ley para que todas las partes y asociaciones puedan participar en la consulta, muy abierto al público, muy transparente, buscando asesoría por todas partes en vez de hacer así por detrás a la chita, callando para que el lobby haga de las suyas y nadie se entere. Y luego, claro, la gran pregunta, ¿qué podemos hacer a título individual? A ver, hay acciones individuales, claro. En cierta medida, los cambios diarios de cada consumidor y cada persona marcan una diferencia y yo creo que sí, pues reciclar y todos estos ejemplos, ir en bici y tal. Pero lo que de verdad marcará la diferencia es que hagamos a los políticos comprender que su ciudadanía, sus votantes están interesados y preocupados en el tema, que están preocupados. En el Instituto Grantham tenemos un proyecto para consolidar las distintas agendas que los distintos miembros del Parlamento tienen. Facilitar las cosas a la gente común. A ver, yo podría mirar por fichas o lo que sea, ¿y qué dice mi representante del Parlamento y qué está haciendo? ¿No está haciendo suficiente? Pues le voy a escribir una carta, que es una cosa que hacen mucho los británicos, escribir a su representante del Parlamento. Hay más opciones que podríamos hacer en la democracia, muy poca gente la hace, pero podría ser muy efectiva. Contacta con tu representante en el Parlamento. Y luego, pues hay otras formas en que se podría actuar. Eres un estudiante de Derecho y te parece que esta es una forma interesante y quieres participar, pues sí, se puede participar en las campañas de litigios y demandas judiciales. Eres un estudiante de tecnología, de ingeniería, quieres ser parte de las nuevas tecnologías. Yo creo que sí, que cada uno en su propio campo puede participar en esta lucha. Puede ser parte de la historia. Y bueno, cuando hablamos de las cosas que todos podemos hacer, bueno, depende un poco de las opciones personales en la medida que has podido. En vez de ir en avión, coger un tren, considera tu dieta y reduce la cantidad de jamón que comes a la mitad, por ejemplo. Esta sería una acción rápida muy buena. O ir en bicicleta a trabajar o coger autobús en vez de conducir. Luego también votar conscientemente. Y cuando votas en las elecciones políticas, como ha dicho César, asegúrate de votar por aquellos partidos políticos que se preocupan del futuro y que han convertido el cambio climático en su prioridad. Y en tercer lugar, pues mantener una actitud positiva, participar activamente, meterse de lleno en las contribuciones a las soluciones, motivando a los demás, hablando a los amigos sobre estas opciones, diseminando por la familia y tu entorno de lo que se puede hacer, los políticos locales, en tu propio ayuntamiento. Sí, hay diferentes acciones que podemos emprender. Bueno, mucho me temo que hemos llegado al final. Bueno, pues ha estado muy bien aportar todo este debate, la ciencia que se pueden llevar de vuelta a casa para hablar con sus comunidades locales, sus representantes políticos y demás. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a las Ramonareces por la noche tan maravillosa que hemos tenido. Gracias a todos.